Imagina un momento antes de que todo existiera, antes de las galaxias, antes de los planetas, incluso antes de que el tiempo comenzara a correr. En ese instante eterno había una presencia majestuosa que trascendía toda comprensión humana. Juan 1:2 nos revela este profundo misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario para descubrir quién es realmente Jesús, desentrañando su identidad divina y su existencia antes de la fundación del mundo. Una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo. Nuestro viaje comienza con una de las declaraciones más profundas jamás escritas en la historia de la humanidad. Cuando Juan escribió su Evangelio, no comenzó contando sobre el nacimiento de Jesús en Belén o sobre su infancia. En lugar de eso, nos transportó a un momento que nuestra mente apenas puede comprender, el principio de todo. El apóstol Juan tenía un propósito muy especial al escribir de esta manera. Quería que entendiéramos que Jesús no era solo un gran profeta o un buen maestro. La verdad es mucho más impresionante. En Juan 1:3, continúa revelándonos que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Alguna vez has pensado en el poder de esta afirmación? Cada estrella que brilla en el cielo, cada flor que florece en primavera, cada latido de tu corazón, todo esto existe por causa de Él. En Colosenses 1:16, Pablo refuerza esta verdad diciendo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero ¿qué significa exactamente este término verbo? En el texto original en griego, la palabra usada es logos, que va mucho más allá de una simple palabra hablada. Logos representa la razón divina, la sabiduría eterna, el principio ordenador del universo. Cuando Juan eligió este término, estaba comunicando algo revolucionario, tanto para los judíos como para los griegos de su época. Para los judíos, que conocían bien el Antiguo Testamento, esto resonaba con Proverbios 8:22-31, donde la sabiduría divina habla de su presencia junto a Dios antes de la creación. Para los griegos, que buscaban entender el principio ordenador del cosmos, Juan presentaba a Jesús como la respuesta a sus preguntas filosóficas más profundas. En Hebreos 1:2-3 encontramos otra descripción poderosa. En estos últimos días, Él nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, sustentando todo por su palabra poderosa. ¿Puedes percibir la grandeza de esta revelación? Jesús no es solo parte de la creación, Él es el propio Creador. Cuando miramos al universo con sus miles de millones de galaxias, estamos contemplando la obra de sus manos. Cuando observamos la complejidad del ADN, estamos viendo su sabiduría en acción. Cuando sentimos el calor del sol, estamos experimentando el poder de aquel que puso esa estrella en el cielo. Pero hay más. Jesús no solo creó todas las cosas, también las mantiene en funcionamiento. Colosenses 1:17 nos dice que en Él todo subsiste, es decir, Él es quien mantiene los átomos unidos, las leyes de la física funcionando, el cosmos en orden. Cada respiración que tomas es un regalo de Él. Cada momento de vida es sostenido por su poder. En Apocalipsis 1:8, Jesús se presenta como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el comienzo y el fin, el autor y consumador de nuestra fe. Su existencia trasciende el tiempo y el espacio que Él mismo creó. Cuando contemplamos esta verdad, comenzamos a entender por qué Juan eligió comenzar su Evangelio de esta manera. Quería que, desde el primer versículo, entendiéramos que estamos frente a alguien que no puede ser comparado con ningún otro.
Jesús no es solo otro personaje en la historia, Él es el autor de la historia. Y aquí hay algo aún más sorprendente. Ese mismo Verbo eterno, ese Creador todopoderoso, eligió hacerse carne y habitar entre nosotros. Como declara Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús, el primogénito de toda creación. Cuando decimos que Jesús es el primogénito de toda creación, muchas personas pueden confundirse pensando que eso significa que Él fue creado primero. Pero esta interpretación no podría estar más alejada de la verdad revelada en las Escrituras. En Colosenses 1:15, Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El término primogénito aquí no se refiere al orden cronológico de nacimiento, sino a la posición de preeminencia y autoridad. En la cultura antigua, el primogénito tenía derechos especiales y autoridad sobre sus hermanos. Era una posición de honor y privilegio. Es en este sentido que Jesús es llamado primogénito. Él tiene autoridad suprema sobre toda la creación. Esto nos lleva a una revelación aún más profunda en Filipenses 2:6-7, donde Pablo nos dice que Jesús, existiéndose en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En la cultura hebrea, ser el primogénito significaba tener una responsabilidad especial. El primogénito era el guardián de la familia, el protector de los más jóvenes, aquel que llevaba el nombre y la herencia del Padre. Jesús, como primogénito de toda creación, asume esta responsabilidad a escala cósmica. En Hebreos 1:6 encontramos una declaración poderosa, y cuando Dios introduce al primogénito en el mundo dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Observa que incluso los ángeles están llamados a adorar a Jesús. Esto sería blasfemia si Él fuera solo una criatura, por muy elevada que fuera. Solo Dios puede recibir adoración. El libro de Apocalipsis nos da una visión impresionante de esta realidad. En Apocalipsis 5:11-13, Juan tiene una visión del trono celestial donde miles de ángeles proclaman a voz en cuello: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza». Como primogénito, Jesús también tiene el derecho a la herencia del Padre. En Hebreos 1:2 leemos que Dios lo constituyó heredero de todas las cosas a su Hijo. Esto significa que todo lo que existe pertenece a Jesús por derecho divino. El universo entero es su herencia. Pero aquí hay algo maravilloso. En Romanos 8:17, Pablo nos dice que somos coherederos con Cristo. Por medio de su obra redentora, Jesús comparte su herencia con nosotros. El primogénito nos convierte en participantes de su gloria y de sus derechos divinos. En Juan 17:5, Jesús ora al Padre diciendo: «Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo». Esta oración nos revela que la gloria de Jesús como primogénito no comenzó con su encarnación, sino que es eterna, anterior a la propia creación. El título de primogénito también conlleva la idea de modelo, de patrón. En Romanos 8:29, somos llamados a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el modelo perfecto de la humanidad, aquel segundo por quien fuimos creados y para cuya imagen estamos siendo transformados. Esta verdad tiene implicaciones prácticas tremendas para nuestra vida. Si Jesús es el primogénito de toda creación, eso significa que Él tiene autoridad sobre cada aspecto de nuestra existencia. No hay área de nuestras vidas que esté fuera de su dominio y cuidado. Como primogénito, Jesús también es nuestro intercesor junto al Padre. En Hebreos 7:25 leemos que Él siempre vive para interceder por nosotros. Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, aquel que representa tanto la autoridad divina como la naturaleza humana en su persona. Las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento.
Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia es descubrir que Jesús no comenzó su historia en Belén. Mucho antes de nacer como bebé, ya se manifestaba a su pueblo de maneras extraordinarias. Estas apariciones son conocidas como cristofanías, manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Comencemos con una de las apariciones más intrigantes. En Génesis 18, 3 visitantes aparecen para Abraham junto a los aleros de Mamre. Uno de estos visitantes es tratado de manera especial y es llamado Señor, IAHVH en hebreo. Este visitante misterioso no era un ángel común. Tenía autoridad para juzgar Sodoma y Gomorra y aceptaba ser tratado como divino. Otro encuentro notable sucede con Jacob en Génesis 32. Durante una noche entera, Jacob lucha con un hombre misterioso. Al amanecer, Jacob percibe que luchó con el propio Dios, tanto que da nombre al lugar de Peniel, diciendo: «Vi a Dios cara a cara, y mi vida fue salvada». Una de las apariciones más impresionantes sucede en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor mira la hornaza ardiente donde había lanzado a 3 jóvenes hebreos, ve a una cuarta persona cuya apariencia, según sus propias palabras en Daniel 3, 25, es semejante a la del Hijo de Dios. En Éxodo 3, encontramos el famoso episodio de la zarza ardiente. Allí, el ángel del Señor aparece a Moisés en una llama de fuego que no consumía la zarza. Este no era un ángel común. Se identifica como Yo Soy, el mismo título que Jesús usaría más tarde para declarar su divinidad. Josué tuvo un encuentro similar en Josué 5, 13-15. Antes de la batalla de Jericó, se encuentra con el príncipe del ejército del Señor. Cuando Josué se arrodilla y lo adora, no es reprendido. Más que eso, recibe la misma orden que Moisés recibió en la zarza ardiente: «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo». En Jueces 13, los padres de Sansón reciben la visita del ángel del Señor. Cuando Manoá, padre de Sansón, pregunta su nombre, recibe una respuesta misteriosa: «¿Por qué preguntas por mi nombre, ya que es maravilloso?». Esta misma palabra, maravilloso, se usa en Isaías 9, 6, como uno de los títulos del Mesías prometido. Uno de los episodios más significativos ocurre en Génesis 14, cuando Abraham encuentra a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El libro de Hebreos más tarde revela que Melquisedec era un tipo de Cristo, sin principio de días ni fin de vida, permaneciendo sacerdote perpetuamente. El profeta Isaías tuvo una visión dramática del Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías 6. Juan 12, 41 nos revela que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esta visión fue tan impactante que transformó completamente la vida y el ministerio del profeta. En Zacarías 3 encontramos una escena celestial donde Josué, el sumo sacerdote, está delante del ángel del Señor. Este ángel tiene autoridad para perdonar pecados y hacer promesas divinas, algo que solo Dios puede hacer. Estas apariciones en el Antiguo Testamento no eran coincidencias, formaban parte del plan divino para revelar progresivamente quién es Jesús. Como él mismo dijo en Juan 8:58, «Antes de que Abraham existiera, yo soy». Cada aparición era como una pieza del rompecabezas, preparando al pueblo de Dios para reconocer al Mesías cuando viniera en carne. Los signos de la divinidad de Jesús. Exploraremos ahora los signos impresionantes que Jesús realizó durante su ministerio terreno, que prueban su divinidad de manera incontestable. El propio Juan nos dice en su Evangelio que estos signos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. El primer signo documentado por Juan ocurrió en las bodas de Caná, donde Jesús transformó agua en vino. Aparentemente simple, este milagro revelaba su poder sobre la propia naturaleza de la materia. No solo creó vino, sino el mejor vino, demostrando que tenía poder no solo para crear, sino para crear con excelencia. Cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, los discípulos quedaron maravillados y preguntaron:
¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 27. En la tradición judía, solo Dios tenía poder sobre el mar. Este milagro resonaba con el Salmo 107, 29. Él calmó la tormenta y las olas se aquietaron. En Juan 11 tenemos el impresionante relato de la resurrección de Lázaro. Jesús no solo sanó a un enfermo, sino que devolvió la vida a alguien que había estado muerto por 4 días. Antes de realizar este milagro, hizo una declaración extraordinaria: «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11, 25. Observa que no dijo, «puedo resucitar», ni «tengo poder para dar vida», sino, «yo soy la resurrección y la vida», una clara afirmación de su divinidad. La multiplicación de los panes y los peces aparece en los 4 evangelios, demostrando su importancia. Jesús no solo alimentó a miles de personas, sino que creó materia de la nada. No one goes to Hank's for spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. Algo que solo el Creador puede hacer. Este milagro tenía paralelos claros con el maná en el desierto, pero iba más allá. Jesús se presentaba como el propio pan de vida. En Marcos 2 encontramos a Jesús perdonando los pecados de un paralítico. Los escribas presentes pensaron, ¿por qué habla este hombre así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Jesús entonces prueba su autoridad divina sanando al hombre físicamente. Uno de los signos más impresionantes fue la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan vieron la gloria divina de Jesús revelada en el monte, cuando su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2. Allí, en presencia de Moisés y Elías, la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Las curaciones que Jesús realizaba no eran solo actos de compasión, sino demostraciones de su autoridad sobre la enfermedad y la muerte. En Juan 9, sana a un ciego de nacimiento, algo que nunca antes había sucedido en la historia. Los fariseos tuvieron que admitir: desde el principio nunca se ha oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Juan 9, 32. En Lucas 7, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, interrumpiendo una procesión fúnebre. El texto dice que se compadeció de ella y simplemente dijo al joven muerto: «Joven, yo te digo, levántate». La autoridad en sus palabras era tal que incluso la muerte tenía que obedecer. Las declaraciones «yo soy» de Jesús. Las declaraciones «yo soy» de Jesús son posiblemente las afirmaciones más poderosas que hizo sobre su identidad divina. En la lengua original, cuando Jesús decía «yo soy», estaba usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente, YHWH, que significa literalmente «yo soy el que soy». En el Evangelio de Juan, Jesús hace 7 declaraciones «yo soy», que revelan diferentes aspectos de su naturaleza divina. En Juan 6:35 declara: «Yo soy el pan de vida». No era una metáfora simple. Estaba afirmando ser la propia fuente de vida espiritual, así como el pan sostiene la vida física. En Juan 8:12, Jesús proclama: «Yo soy la luz del mundo». Esta declaración fue hecha durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo. Jesús estaba diciendo que Él era la verdadera luz, aquella que Isaías profetizó cuando dijo: «El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz». Isaías 9:2. «Yo soy la puerta de las ovejas», declara Jesús en Juan 10:7. En la cultura pastoral de la época, el pastor literalmente se convertía en la puerta del corral, acostándose en la entrada para proteger a las ovejas. Jesús estaba afirmando ser el único camino para la salvación, el único acceso al Padre. Poco después, en Juan 10:11 dice: «Yo soy el buen pastor».
Esta declaración resonaba con el Salmo 23, donde Dios es descrito como el pastor de Israel. Jesús claramente se identificaba con Yahweh del Antiguo Testamento. En Juan 11, 25, delante del sepulcro de Lázaro, Jesús proclama: «Yo soy la resurrección y la vida». No solo estaba diciendo que podía resucitar personas, sino que afirmaba ser la propia fuente de vida eterna. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», declara Jesús en Juan 14, 6. Esta triple declaración es una de las más absolutas que hizo. No un camino, sino el camino. No una verdad, sino la verdad. No una fuente de vida, sino la vida. En Juan 15, 1 Jesús afirma: «Yo soy la vid verdadera». Israel era frecuentemente comparada con una vid en los profetas, pero Jesús se declara como la vid verdadera, la única fuente de vida espiritual genuina. Pero quizás la declaración más impactante es en Juan 8:58, cuando Jesús dice a los judíos: «Antes de que Abraham existiera, yo soy». Los judíos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, tanto que le lanzaron piedras para apedrearlo, ya que claramente afirmaba ser Dios. ¿Estás sorprendido por estas revelaciones sobre Jesús? Deja en los comentarios cuál de estas declaraciones «yo soy» más te impactó. Y activa la campanita del canal para no perderte el próximo video. Gloria que Jesús tenía junto al Padre. Una de las oraciones más profundas de Jesús está registrada en Juan 17:5, cuando dice: «Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo». Esta declaración extraordinaria nos da una ventana a la eternidad pasada y a la relación única entre el Padre y el Hijo. En Filipenses 2, Pablo nos da un vistazo de esa gloria cuando habla que Jesús, existiéndose en forma de Dios, no consideró que el ser igual a Dios era algo a lo que debía aferrarse. La palabra griega para forma aquí es morfe, que significa la propia naturaleza esencial. Jesús no solo se parecía a Dios, sino que era Dios en su propia naturaleza. El autor de Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser. Hebreos 1:3. La palabra resplandor sugiere que la gloria de Jesús no es una gloria prestada o reflejada, sino la propia gloria divina brillando en su persona. En Juan 1:14, leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Los discípulos tuvieron el privilegio único de ver esa gloria manifestada en la tierra, especialmente en el monte de la Transfiguración, donde su rostro resplandeció como el sol. Mateo 17:2. Jesús compartía no solo la gloria del Padre, sino también su autoridad. En Mateo 28:18 declara: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Esta no era una autoridad delegada temporalmente, sino la misma autoridad que siempre tuvo como Hijo eterno. En Colosenses 2:9, Pablo afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Esto significa que incluso en su forma humana, Jesús no dejó de ser plenamente Dios. La encarnación no disminuyó su divinidad, solo la ocultó temporalmente. Juan tuvo una visión impresionante de esa gloria en Apocalipsis 1:16, donde describe a Jesús con su rostro como el sol cuando brilla con todo su fulgor. Esta visión fue tan abrumadora que Juan cayó como muerto a sus pies. Era la misma gloria que había visto en el monte de la Transfiguración, ahora revelada en su plenitud. En 2 Corintios 4:6, Pablo nos dice que Dios ha hecho brillar en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. La gloria que Jesús tenía junto al Padre no quedó en el pasado, sino que sigue brillando hoy a través del Evangelio. El testimonio de los apóstoles. Los apóstoles no eran solo seguidores casuales de Jesús, sino testigos presenciales de su divinidad. Juan comienza su primera carta diciendo: «Lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos y nuestras manos apalparon, eso proclamamos acerca de la palabra de vida.
1 Juan 1:1. Pedro, en su segunda carta, hace hincapié: no seguimos leyendas inventadas cuando hablamos sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos presenciales de su majestad. 2 Pedro 1:16. Se refería especialmente a la transfiguración, donde vio la gloria divina de Jesús revelada. Pablo, quien encontró a Jesús resucitado en el camino a Damasco, tuvo su vida completamente transformada por ese encuentro. En sus cartas, constantemente afirma la divinidad de Cristo. En Romanos 9:5, llama a Jesús Dios bendito para siempre. En Tito 2:13, lo llama nuestro gran Dios y Salvador. El apóstol Tomás, que inicialmente dudó de la resurrección, hizo una de las confesiones más claras de la divinidad de Jesús, cuando al verlo resucitado exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús no lo corrigió, al contrario, elogió su fe. Los apóstoles no solo testificaron la divinidad de Jesús, sino que estaban dispuestos a morir por esta verdad. Todos, excepto Juan, fueron martirizados por su fe en Jesús como Dios encarnado. No se muere por una mentira que se sabe que es mentira. En Hechos 7, vemos a Esteban, el primer mártir cristiano, teniendo una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios momentos antes de su muerte. Sus últimas palabras fueron dirigidas a Jesús como Dios, pidiendo que Él recibiera su espíritu. El testimonio apostólico es unánime. Jesús no era solo un hombre bueno o un profeta, sino que Él era y es Dios en carne. Como declara Juan en su Evangelio, estos hechos fueron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20:31. Los apóstoles también testificaron el poder de Jesús sobre la creación, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre la muerte. Pedro caminó sobre las aguas a su comando. Juan lo vio alimentar a multitudes con unos pocos panes y peces. Todos lo vieron resucitar a muertos. Las profecías cumplidas. El cumplimiento de las profecías en Jesús es una de las evidencias más impresionantes de su divinidad. Cientos de años antes de su nacimiento, los profetas describieron detalles específicos sobre su vida, muerte y resurrección. En Isaías 7:14 tenemos la profecía del nacimiento virginal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas 5:2 predijo el lugar exacto de su nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Observa que esta profecía no solo indica el lugar del nacimiento, sino que también afirma su existencia eterna. El Salmo 22, escrito cerca de 1000 años antes de Cristo, describe con detalles impresionantes su crucifixión, incluyendo detalles que David, el autor, ni siquiera conocía en su época, como la perforación de sus manos y pies y el reparto de sus vestiduras. Isaías 53 presenta el retrato más completo del Mesías sufriente, describiendo su rechazo, su silencio ante las acusaciones, su muerte sustitutiva por los pecadores e incluso su sepultura con los ricos, todo cumplido literalmente en Jesús. Daniel 9, 24:6 proporciona una cronología precisa de la venida del Mesías, previendo incluso el tiempo en que él sería cortado, una referencia a su muerte. Esta profecía fue tan precisa que muchos rabinos antiguos prohibieron a sus seguidores calcular las 70 semanas de Daniel. Zacarías 9:9 predijo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un pollito. Zacarías 11:12-13 profetizó que él sería traicionado por 30 piezas de plata y que ese dinero sería usado para comprar el campo del alfarero, exactamente como ocurrió con Judas. El Salmo 16:10 profetizó su resurrección, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro citó esta profecía el día de Pentecostés, mostrando cómo se cumplió en Jesús. Estas profecías no son vagas o genéricas, son específicas y detalladas.
La probabilidad de que una sola persona cumpla todas ellas por casualidad es matemáticamente imposible. Forman un retrato inconfundible que solo podría aplicarse a Jesús, la eternidad del Hijo de Dios. El concepto de la eternidad de Jesús es uno de los misterios más profundos revelados en la Biblia. En Apocalipsis 1:8, Jesús declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso». Esta declaración nos muestra que Jesús trasciende el tiempo. Él existe eternamente. En Juan 1:1, somos llevados más allá del inicio de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El uso del verbo era, en imperfecto en griego, indica una existencia continua, sin inicio. Antes de que cualquier cosa existiera, Jesús ya existía en perfecta comunión con el Padre. Miqueas 5:2 nos dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta es una de las declaraciones más claras del Antiguo Testamento sobre la naturaleza eterna del Mesías. Él no tuvo inicio en el nacimiento en Belén. Ese fue solo el momento en que entró en nuestra dimensión temporal. En Colosenses 1:17, Pablo afirma que Él es antes de todas las cosas. La palabra antes aquí no se refiere solo al tiempo, sino también a la preeminencia. Jesús existe antes y por encima de toda la creación. Cuando Jesús dijo: «Antes de que Abraham existiera, yo soy», Juan 8:58, estaba afirmando no solo su preexistencia, sino su existencia eterna. El uso del presente yo soy, en lugar del pasado yo era, es significativo. Indica una existencia continua que trasciende el tiempo. Hebreos 13:8 declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esta inmutabilidad es un atributo exclusivo de la divinidad. Mientras todo en la creación está sujeto al cambio, Jesús permanece eternamente igual. La eternidad del Hijo de Dios no es solo sobre el pasado, sino que se extiende al futuro infinito. En Apocalipsis 22:13, Él declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Él es el autor y el consumador de toda la historia. Nuestro viaje de descubrimiento llega a su punto culminante mientras contemplamos el significado eterno de todo lo que hemos aprendido sobre Jesús. En Apocalipsis 5:13, Juan nos da un vistazo del futuro eterno. A aquel que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la realidad hacia la cual toda la historia se dirige. Un momento en que toda criatura reconocerá quién es verdaderamente Jesús. Pablo nos dice en Filipenses 2:10 que al nombre de Jesús todo rodillo se doblará, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Juan nos dice en 1 Juan 3:2 que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Nuestra propia eternidad está ligada a Él. Como Jesús dijo en Juan 14:19, «Porque yo vivo, ustedes también vivirán». Esta no es solo una verdad teológica abstracta, es una realidad transformadora. Pablo ora en Efesios 3:17-19, para que Cristo habite en sus corazones por la fe, y que podamos conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. La eternidad de Jesús significa que Él no es solo una figura histórica del pasado o una esperanza para el futuro, sino que Él es el Dios vivo que está presente con nosotros ahora mismo, como prometió en Mateo 28:20. «Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos». ¡Guau! ¡Qué increíble viaje descubriendo quién es realmente Jesús! Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite conocer estas profundas verdades. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video sobre los misterios del Apocalipsis. Cuéntame en los comentarios qué revelación te impactó más. Hasta la próxima.